Hola a todos, en esta oportunidad vamos a estar abordando la clase número 9 que tiene que ver con la composición de los alimentos. En esta clase vamos a estar abordando la temática de los grupos constituyentes en el análisis proximal. Vamos a ver fundamentos, métodos físico-químicos para la determinación de humedad, proteínas y sustancias nitrogenadas, materia grasa o extracto etéreo, fibra. También vamos a estar viendo las cenizas, carbohidratos, valores energéticos y también vamos a estar viendo valores e interpretaciones de resultados. Para comenzar con la temática vamos a hablar de la elección de los métodos de análisis y su evaluación. Solamente se pueden obtener datos confiables sobre la comparación de nutrientes de los alimentos mediante la aplicación cuidadosa de métodos de análisis exactos que sean apropiados en manos de analistas capacitados. La elección de los métodos apropiados asegura la calidad de los valores en la composición de los alimentos. Para muchos nutrientes se dispone de varios métodos alternativos de análisis que con frecuencia se supone que dan resultados comparables. En realidad los métodos varían en cuanto a su idoneidad para un análisis dado y para diferentes matrices, por lo que es necesario analizar los principios en los que se basa la selección del método. La elección o las elecciones de los analistas pueden verse limitadas por los recursos disponibles, es decir, qué recursos tengo yo para el método que voy a elegir. Esto hace que adquiera la máxima importancia la comprensión de los principios en los que se basa la evaluación del método. Es decir, es fundamental comprender el método que yo voy a utilizar, qué partes son críticas o qué partes no. La necesidad de definir las limitaciones, obviamente también, si comprendo la base o el principio básico de mi método, también voy a tener que saber sus limitaciones. A continuación vamos a estar viendo un cuadro que representa la idoneidad de los métodos. En este caso vamos a ver que tenemos una primera columna que habla de los nutrientes que yo puedo llegar a analizar. En este caso la humedad no es un nutriente, en este caso sería el agua. Y tenemos los componentes nitrogenados, componentes lipídicos, carbohidratos y fibras, nutrientes inorgánicos y vitaminas. Los métodos buenos, es decir, todos esos métodos que se encuentran debajo del título de bueno, son todos métodos de análisis. Los métodos buenos se han evaluado ampliamente en ensayos realizados en colaboración. Los métodos adecuados, que es lo que se encuentra en la columna que continúa, han sido objeto de un estudio más limitado y los métodos clasificados como no adecuados para ciertos alimentos no se han estudiado en una amplia gama de matrices de alimentos. A continuación, vamos a estar viendo la elección del método para los nutrientes. El objetivo primordial de la composición de alimentos es proporcionar a los usuarios información acerca de los nutrientes presentes en ese alimento. El principal factor de la elección del método tiene que ser la idoneidad del análisis para facilitar la información que necesitan los usuarios. Que algo sea idóneo está definido como que es útil para el fin al que se le ha asignado. Entonces yo tengo que estar seleccionando un método que sea útil para el fin que yo le he asignado. Bien, hay factores que influyen sobre la elección de un método. Entre ellos vamos a decir que la elección del método puede ser o puede estar establecida por la legislación nacional. En este caso, como nos ocurre en nuestro país, que tenemos el Código Alimentario Argentino, donde para cada componente de cada alimento tenemos qué método debemos utilizar. En otros países, la reglamentación permite muchas veces utilizar métodos que den valores comparables con los obtenidos por los métodos oficiales, es decir, métodos semejantes a ellos. Hay otros aspectos también que influyen en la elección del método. La utilización de alguno de los métodos más avanzados puede requerir una inversión sustancial de capital para disponer de los instrumentos necesarios. También se necesita un volumen considerable de recursos en forma de personal capacitado para manejar y mantener los instrumentos. Al inclinarse por el perfeccionamiento de dichos métodos instrumentales,
Se suele dar preferencia a la inversión de capital más que al costo ordinario del personal y a la reducción del costo de análisis en este caso, porque estoy dando resultados con una mayor rapidez. Pero no es correcto dar la impresión que no se puede realizar análisis de nutrientes sin dichos instrumentos complejos. Para muchos nutrientes se dispone de métodos manuales clásicos que dan valores igualmente válidos. Estos métodos se basan en un coeficiente alto de mano de obra más que de capital. Los laboratorios pueden carecer de fondos para invertir en bienes de capital y de los recursos que exige el mantenimiento especializado y los suministros que se necesitan para los instrumentos de alta tecnología. Por otra parte, puede haber fondos internos con destino a personal técnico con la formación necesaria para aplicar métodos no instrumentales que proporcionan datos válidos. Los laboratorios deben concentrar su atención en la evaluación y la mejora de calidad de los resultados de los métodos que ya se están empleando dentro del laboratorio, más que en intentar introducir una amplia variedad de métodos no ensayados y perder confiabilidad debido a la falta de equipo complejo. En muchos casos, la mejor manera de obtener datos de buena calidad sobre la composición es aplicar un sistema de gestión de calidad, o sistemas de garantía de calidad o de gestión de calidad de los datos y capacitar al personal. Por lo que entonces podemos establecer criterios para la elección de los métodos. Estos criterios pueden estar orientados en 3 puntos claves. Nosotros vamos a hablar de que es conveniente tener presente varios puntos indicadores a la hora de elegir un método. El primer punto dice que debe dar preferencia a los métodos cuya fiabilidad se ha establecido mediante estudios de colaboración con la intervención de varios laboratorios. Estos estudios de colaboración muchas veces hacen referencia a estudios de interlaboratorio o ensayos de aptitud o ensayos interlaboratorios, que consisten en analizar las mismas muestras por diferentes laboratorios y comparar estos resultados. Posteriormente a esto vamos a hablar de las propiedades de los métodos y voy a explicar un poco más en detalle lo que es la fiabilidad. Por otro lado, se ha de dar preferencia a los métodos recomendados o adoptados por organizaciones internacionales y como tercer punto se ha de dar preferencia a los métodos de análisis que sean aplicables a una amplia variedad de tipos y matrices de alimentos más que a los que solo se pueden utilizar para alimentos específicos. Los métodos analíticos seleccionados también tienen que tener características de rendimiento adecuadas. Estas características de rendimiento, o también definidas como propiedades de los métodos, pueden estar divididas en dos partes. Unas que tengan que ver con los criterios de fiabilidad, es decir, pueden ser la especificidad, exactitud, precisión y sensibilidad. Después, por otro lado, tenemos los criterios de factibilidad que tienen que ver con rapidez, costos, necesidades de conocimientos técnicos, seguridad de funcionamiento y seguridad en el laboratorio. A continuación vamos a estar abordando las propiedades de los métodos. Todas estas propiedades son vitales y de necesidad a la hora de hablar de las características o de la propiedad que tiene un método. Vamos a comenzar hablando de la fiabilidad. En este caso es la que expresa el grado de satisfacción con los resultados de un método en relación con su aplicabilidad, especificidad, exactitud, precisión, detectabilidad. Es decir, es un término mixto, es decir, engloba varias de las propiedades de los métodos. En este caso, el analito y los objetivos de la realización de los análisis determinan la importancia relativa de las distintas propiedades. Es evidente que el análisis de un componente importante de los alimentos como una proteína, una grasa o los carbohidratos no exige un límite tan bajo de detección como el necesario para la medición de un contaminante carcinogénico. En cambio, no se puede esperar que la medición de un componente con una concentración baja en los alimentos permita alcanzar el mismo grado de exactitud o precisión
que se encuentra con los componentes principales. Ejemplo, ejemplo de un componente en una concentración baja en los alimentos puede ser los oligoelementos, como pueden ser selenio, cromo, vitaminas, folatos, son los distintos analitos que yo puedo encontrar en concentraciones bajas en los alimentos. Por otro lado, vamos a mencionar otras de las propiedades de los métodos, que en este caso es la aplicabilidad. La aplicabilidad tiene que ver o se refiere a la ausencia de interferencias de otros componentes en el alimento o de propiedades físicas de la matriz del alimento que harían que quedara incompleta la extracción del análisis. La aplicabilidad también depende de la escala en la que se pueda utilizar el método. Los métodos son aplicables a concentraciones, los métodos que son aplicables a concentraciones elevadas pueden no serlo a concentraciones bajas. Igualmente, un método puede ser aplicable a una matriz, por ejemplo la carne, y no ser aplicado a otro, por ejemplo un cereal. Otra de las propiedades de los métodos que vamos a estar hablando es la especificidad. Se define como la capacidad de un método para responder de manera exclusiva a la finalidad básica para la que se utiliza. Muchos métodos son semiespecíficos, basados en la ausencia de sustancias que intervienen en el alimento que se está examinando. Otra de las propiedades muy importantes que vamos a estar abordando tiene que ver con la exactitud. Esta misma se define como la proximidad entre el valor obtenido por el método y el valor verdadero para la concentración del componente. La inexactitud es, en consecuencia, la diferencia entre el valor medido y el valor verdadero. El concepto de valor verdadero es hipotético porque no se conoce dicho valor para un nutriente en un alimento. Por lo tanto, todos los valores analíticos son estimaciones de ese valor. Por otro lado, también podemos decir que no es cierto que el valor para una muestra analítica definida de un alimento sea el valor verdadero para todas las muestras de ese alimento. El error de muestreo y errores analíticos en cualquier método específico determinan los límites de confianza para todos los valores determinados. A modo gráfico, ahí en el dibujo de la derecha lo que vamos a encontrar es que tenemos definida la exactitud como la diferencia entre ese valor de referencia y el valor obtenido por mi método para ese analito en particular. Por otro lado, vamos a definir otra de las propiedades importantes, que es la precisión. Y la precisión se define como la medida de la aproximación entre los análisis repetidos de un nutriente en una muestra de alimento. Se trata de una medición cuantitativa de la dispersión o la variabilidad analítica. Es la imprecisión lo que se mide al realizar análisis repetidos sobre la misma muestra, que debe ser obviamente homogénea y estable. Las mediciones pueden estar a cargo de un solo analista en un único laboratorio, recibiendo la evaluación, el nombre de repetibilidad, o de varios analistas en laboratorios diferentes, denominándose en este caso reproducibilidad. También se pueden establecer comparaciones entre distintos analistas de un solo laboratorio, denominada concordancia, o por un solo analista en distintas ocasiones. Otra de las propiedades de los métodos que vamos a estar mencionando y que ya la conocen es la detectabilidad o el límite de detección. La detectabilidad de un método es la concentración en la que la medición es significativamente diferente del blanco. El límite de detección está por debajo de la concentración a la que pueden obtenerse valores medidos, es decir, queda fuera de la escala utilizable. Y acá es donde quiero que se lleven la diferencia entre límite de detección y límite de cuantificación. El límite de detección siempre se va a encontrar por debajo del límite de cuantificación.
El límite de detección es la mínima cantidad de analito que puede diferir o que puede ser diferente de la del blanco, pero que no me permite a mí cuantificar, es decir, yo no puedo dar un valor a partir de esa escala. Para eso existe el límite de cuantificación, que es mayor que el límite de detección. Quiero que aprendan y se lleven esa diferencia, esa importante diferencia. Existen cálculos y existen formas estadísticas de calcular límites de detecciones y límites de cuantificaciones que no las voy a abordar acá, pero quiero que se lleven esa diferencia. Es decir, el límite de detección es la mínima cantidad de analito que puede ser detectable por el método, pero que no puede ser cuantificada. No necesariamente puedo cuantificarla. Por eso la teoría menciona que el límite de detección, digamos en este caso, queda fuera de la escala utilizable del método. No me sirve porque no puedo cuantificar. Cuando se establece el límite de cuantificación del método, a partir de ese límite para arriba, yo puedo empezar a cuantificar y aseverar cuál es la concentración exacta de un analito en una muestra determinada. Otras de las propiedades de los métodos que vamos a estar mencionando es la solidez o consistencia, que se refiere a la capacidad de un método para funcionar de manera adecuada frente a las fluctuaciones del protocolo de análisis. Cuando decimos fluctuaciones, tienen que ver con o hace referencia a, por ejemplo, la modificación en la cronología de las etapas, los cambios en la temperatura, las concentraciones exactas de los reactivos. Es decir, modificaciones que yo hago del protocolo original y qué valores obtengo yo de concentraciones para mi muestra si son comparables con los valores obtenidos por el protocolo original. Otra de las propiedades que vamos a estar mencionando en este caso es la sensibilidad. En términos analíticos, la sensibilidad se define como la pendiente de la curva o de la línea de relación respuesta-concentración. Es decir, nosotros en el laboratorio hicimos la curva de calibración para el analito que analizamos, que fueron los sulfatos. Lo colocamos en un Excel y obtuvimos la recta de regresión. La pendiente de la recta de regresión se define como la sensibilidad del método. Si la pendiente es muy pronunciada, el método tiene una sensibilidad alta. En cambio, si la pendiente es suave, el método tiene una escasa sensibilidad. Cuando interesa una gama pequeña de concentraciones, a menudo es conveniente una sensibilidad alta. Para una gama amplia de concentraciones puede ser preferible una sensibilidad escasa. En la mayor parte de los estudios de composición nutricional, el análisis de oligoelementos y también de contaminantes que no están incluidos en el análisis de composición nutricional, pero yo si quiero saber los contaminantes de un alimento, voy a necesitar una sensibilidad alta. Y en la figura de la derecha vamos a encontrar dos ejes en el cual en el eje Y tenemos la respuesta, que en este caso puede ser cualquiera de las propiedades medibles, que puede ser altura, superficie, peso, volumen, tiempo, densidad o cualquier otro tipo de medición, como nosotros hicimos en el laboratorio, puede ser absorbancia, que se muestra en función primariamente lineal hasta un determinado nivel, que este nivel define la escala utilizable del método. Es decir, lo que nosotros vamos a encontrar es una recta que está graficada en función de la respuesta del analito en función de la concentración del analito. Imagínense la recta que nosotros hicimos para sulfatos. Lo que estamos mencionando es que hay un punto de esta recta que es el límite máximo utilizable. Es decir, yo no puedo obtener concentraciones de analito por encima de este límite máximo utilizable porque voy a estar cometiendo errores y voy a estar dictaminando concentraciones que tienen gran cantidad de errores presentes. Cuando esta respuesta que nosotros estamos analizando dentro del cuadro está inducida únicamente por un único analito, es decir, la respuesta que yo estoy midiendo es para un único analito, el método es específico y esta especificidad puede ser inherente al método o bien conseguirse mediante una separación química antes del análisis. La sensibilidad del método, ya lo mencionamos, se indica con la pendiente de la línea de respuesta.
Y la diferencia entre la línea de respuesta y la línea verdadera hipotética representa una medida de la exactitud. La superficie blanca representa la región de incertidumbre en la que la desviación estándar relativa es tan grande que no puede asignarse ninguna certidumbre del valor obtenido por debajo de esta línea. Es decir, es el límite de detección, que es lo que le acabo de mencionar. El límite de detección es un límite que difiere del blanco, pero que no me permite la cuantificación del analito.